Muy bien, damos la bienvenida desde la ciudad de Washington, Estados Unidos, al canciller José Valencia. Señor canciller, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, señora Nostroza, un cordial saludo a usted y a los amigos que nos siguen por los desayunos de Teleamazonas. Canciller, quisiera conocer cuál es la expectativa, si nos puede contar un poco cuál va a ser la agenda de hoy. El presidente de la República, Lenín Moreno, tiene prevista su encuentro hoy con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En efecto, es la parte central de la visita presidencial. El presidente Donald Trump recibirá al presidente Lenín Moreno a la entrada de la Casa Blanca. Luego, los dos jefes de Estado, junto con sus esposas, con las primeras damas, acudirán al Salón Oval, donde habrá una reunión privada bilateral. Ahí conversarán entre los dos jefes de Estado durante una media hora. A continuación de eso, pasaremos a una reunión donde estarán los dos jefes de Estado y sus respectivas delegaciones en el Salón de Sesiones del Gabinete. Esperamos que hacia media tarde haya terminado esta actividad y para todos los efectos esperamos también de esta actividad unos muy provechosos resultados para nuestro país. ¿Cuáles serán las principales propuestas que se van a presentar en estas reuniones? Digamos, ¿cuál es la agenda, por ejemplo, prevista en la conversación entre ambos presidentes? ¿Cómo es el protocolo o qué es lo que se va a poder realmente abordar en ese encuentro? Es una conversación abierta. Los jefes de Estado pueden, por supuesto, tratar los temas que ellos consideren apropiados. De parte del Ecuador, el presidente Lenín Moreno ya lo ha manifestado, lo dijo en su conferencia de salida del país. Tenemos asuntos muy importantes que abordar con los Estados Unidos en el ámbito económico, comercial, en los asuntos financieros, el respaldo de los Estados Unidos a nuestro proceso de estabilización económica a través de los organismos financieros multilaterales es importantísimo. Tenemos asuntos también muy importantes en torno a cuestiones de producción, de comercio exterior, que para el Ecuador no es simplemente eso, producción y comercio exterior, es generación de empleo, generación de divisas que a nuestra economía, una economía dolarizada, le resultan indispensables. En el encuentro, en cambio, ya entre ministros o con ese gabinete, ¿qué será lo que va a presentar el gobierno ecuatoriano y cuál es la expectativa frente a la presentación de esas propuestas? El propósito de una reunión ampliada ministerial, donde estarán los dos jefes de Estado, por supuesto, de lado y lado de la mesa, pero también ministros de Economía, ministros de Agricultura, ministros de Comercio Exterior, van a ver sus contrapartes de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el USTR o el ministro del Tesoro norteamericano. Es a la par de considerar en términos globales la agenda bilateral, establecer canales directos de comunicación entre las más altas cabezas, entre los ministros que están al frente de carteras de Estado, donde en la realidad y a futuro, más bien dicho, se desarrollará esa relación bilateral. Son asuntos a veces muy específicos, muy concretos, que el trabajo día a día a futuro es el que va a lograr conectar. Es un punto de partida de primer orden esta visita presidencial, es un punto que nos va a permitir a los dos estados a mayor nivel establecer compromisos de trabajo y, por supuesto, nos va a permitir más adelante esos compromisos desarrollarlos con actividades tangibles. Una propuesta en concreto en el tema comercial, según se informó y está publicado hoy en la prensa, que se lleva una propuesta para rebajar las tasas para el ingreso de 3 productos de la sierra: brócoli, alcachofa y también las flores. ¿Cuál sería la propuesta en ese sentido y la expectativa, toda vez que venimos conversando y venimos trabajando bajo unas condiciones de preferencias arancelarias que no sé en qué punto se puedan cambiar o mejorar? ¿Cuál es la expectativa en ese sentido, señor canciller? Sí, esos 3 productos que usted bien ha mencionado, y si sumamos también el atún en presentación especial, una presentación que se llama en pouch, en bolsa, son productos muy importantes para nuestro país. Son actividades que están naciendo, son líneas de exportación del país a un mercado tan exigente, pero también tan grande como el de los Estados Unidos, que tiene una repercusión directa en la generación de empleo, en la generación de divisas y en la proyección de esa actividad económica hacia el futuro. Nosotros creemos que como fruto de esta reunión, y eso hemos planteado en nuestra contraparte norteamericana en las reuniones preparatorias, debería ser llegar a entendimientos muy concretos para avanzar hacia un marco
un marco amplio pero seguro de previsibilidad a nuestro comercio exterior. Un acuerdo entre los dos países en materia comercial sería ideal. Sabemos que eso no se logra de inmediato, pero estamos alentados por los signos que nos ha enviado la administración del presidente Trump, por este espíritu de colaboración y trabajo que tenemos los dos países y, por supuesto, por el magnífico estado de las relaciones en general entre las dos naciones. Esperamos que estos entendimientos deriven en una vez más, hechos concretos y específicos. Estamos muy confiados de ello y vamos a ver los resultados, me parece, a muy corto plazo. En materia de narcotráfico también es un tema de conversación entre los dos mandatarios y también entre los pares en el gabinete encargados de este tema. ¿Qué es lo que vamos a solicitar y también cuál es la expectativa en ese sentido y la apertura en este momento de parte de Estados Unidos de tal vez mejorar la colaboración en la lucha contra el narcotráfico? Le decía hace un momento que la agenda con los Estados Unidos es una agenda amplia, bilateral, omnicomprensiva, donde tenemos 7, 8 grandes temas, grandes áreas a desarrollar. Una de esas áreas, y muy importante, es el tema de la lucha contra el narcotráfico, que se enmarca, por supuesto, en los esfuerzos de la seguridad pública del Ecuador. No necesito decirle, todos lo conocemos muy bien. El narcotráfico es una empresa criminal, multinacional, transnacional, donde operan grupos que en el caso de nuestra región se encuentran repartidos en varios países, desde aquellos que producen droga, países en tránsito, como es el caso del Ecuador, y por supuesto los mercados de estupefacientes, de consumo de estupefacientes. Entonces, a este esfuerzo, o a esta acción, más bien dicho, transnacional de estos grupos de crimen organizado, solamente se puede contrarrestar a través de la cooperación entre los países, de la cooperación entre las naciones. En ese sentido, dentro de nuestro esfuerzo de seguridad pública, por supuesto que en primer orden está el evitar estos grupos de crimen organizado que generan alcaloides, que generan también, por cierto, corrupción en los países, en las instituciones, que ponen en peligro y violan la soberanía de nuestras sociedades, de nuestros países. Que estos grupos sean adecuadamente combatidos con el rigor y en el marco de la ley. Ese es nuestro propósito con respecto a la lucha contra el narcotráfico, uno de los componentes más, porque muchas veces se confunde y se quiere dar una preeminencia frente a otros temas de la agenda bilateral. No, ese es un tema muy importante. No es el único, ciertamente es uno en que el Ecuador y Estados Unidos tienen intereses compartidos y tenemos que potenciarlos bilateralmente junto con otras naciones. Pero en ese sentido, ¿hay alguna propuesta en concreto? ¿Hay algún programa que se va a reforzar? Tal vez vamos a tener más colaboración digamos, en ya físicamente el combate. Se discutió previamente a esta visita pues estos patrullajes, si se les puede llamar así, por parte de aeronaves norteamericanas dirigidas a la lucha contra el narcotráfico. Hay una necesidad de reforzar también la parte marítima para poder combatir también el tráfico de drogas que se hace por esa vía. Es decir, en concreto, ¿vamos a pedir algún refuerzo en algún área en particular o es solamente una conversación amplia de lo que se ha logrado y lo que se puede lograr a futuro? Bueno, vamos a hablar sobre asuntos específicos, por eso estarán presentes también en la reunión sobre este tema o para tratar este tema los ministros de Defensa Nacional, que es el coordinador de asuntos de seguridad pública, la ministra de Gobierno, que tiene un rol importantísimo a través de la Policía Nacional y las otras entidades adscritas al Ministerio de Gobierno en esta cuestión. Un magnífico nivel de colaboración creo que tenemos ahora en esta materia, pero nunca está por demás cooperación adicionales, iniciativas y esfuerzos. El Ecuador, por ejemplo, está planteando una estrategia regional entre las naciones sudamericanas que nos permita, lo que decía hace un momento, una coordinación más efectiva, más estrecha para combatir este crimen y a los grupos que operan, grupos transnacionales de crimen organizado. El aporte de los Estados Unidos es vital. Aporte en compartir información, en conjuntamente, por ejemplo, en el caso del Ecuador, los patrullajes de las aguas territoriales con aviones radar dedicados específicamente o que tienen capacidades que nosotros no poseemos, tecnológicas de detectar naves que están en actividades ilícitas, es fundamental. Pero en general todo esto se marca, lo que le decía, en algo que el Ecuador propende, una estrategia regional entre los estados sudamericanos que nos permita con más facilidad compartir información, lo que ahora no se lo haga. Ahí es.
Una estrategia nos dará esa facilidad de compartir información, de saber qué está haciendo un país y el otro, de organizar de esta manera mucho mejor la acción de los estados, la acción de la justicia en contra de un delito que a todos nos afecta. En otra materia, algo en particular que mencionó el presidente de la República previo a abordar el avión que lo llevó a Washington es que también se va a pedir una colaboración en materia educativa, concretamente en la posibilidad de que se capaciten profesores de inglés en nuestro país, y hacía referencia en que hay muy pocos profesores capacitados en este momento para poder enseñar a los alumnos este idioma que es tan importante para poder desenvolverse en el mundo, para poder aspirar, por ejemplo, a emprender y en algún momento exportar. Es decir, es algo que uno tiene que tener, el poder saber inglés para poder abrirse las puertas al mundo. En este sentido, ¿cuál sería, qué tipo de encuentro? Porque no conozco a nadie del Ministerio de Educación, por ejemplo, que haya viajado, o si usted me puede corregir si eso sí es así, o en ese sentido, ¿qué es la propuesta se le va a llevar directamente al presidente Trump? ¿Cómo sería en ese aspecto ya de la educación? Entre las actividades preparatorias para esta cumbre hemos venido trabajando, por ejemplo, sí, con el Ministerio de Educación en este programa que usted acaba de escribir. El Ecuador, en comparación a otros países de la región, ni siquiera hablemos con otras regiones del mundo, está atrás en cuanto a al conocimiento del idioma inglés por parte de los jóvenes estudiantes. Todos sabemos, no voy a entrar en detalles, pero tener un adecuado manejo del idioma inglés abre las puertas en distintos campos de conocimiento académico, en asuntos de tecnología, pero también asuntos de cultura, académicos, en opciones y oportunidades de trabajo. Para esto es que el programa con los Estados Unidos ha sido diseñado mediante un acuerdo, un memorando de entendimiento que ya se ha suscrito entre la ministra de Educación y el embajador de Estados Unidos en Quito, justamente el día de antes de ayer, antes de que inicie en preparación de esta cumbre. Todo este trabajo preparatorio que les describía, que hemos desarrollado, pues ya tiene ese primer elemento que, por supuesto, es un resultado de la cumbre, porque es de la potencia, lo potencia. En primera instancia, lo que queremos es tener a 200 profesores estadounidenses de idioma inglés que capaciten a nuestros profesores de inglés. No se trata de, digamos, reemplazarlos. Sería imposible, incluso 200, que es un número grande, poder reemplazar a nuestros profesores, que además, por otro lado, son quienes que finalmente tienen que hacer el trabajo de entregar estos conocimientos a los estudiantes ecuatorianos. Creemos que es un punto de partida de este programa. Aspiramos que pueda llegar a 1,000 profesores. Esa es nuestra aspiración progresiva, pero tenemos un magnífico punto de partida. Estoy seguro que eso va a marcar la diferencia, elevando el nivel de conocimiento, de enseñanza adecuada del inglés y ofreciendo por esa vía también mejores oportunidades para nuestros estudiantes. Yo he estudiado en los Estados Unidos y por supuesto que sé que cualquier estudiante, y todos lo conocemos, es hasta de sentido común, que quiera venir acá a Estados Unidos o a otros países donde se utiliza el idioma inglés, necesariamente tienen que pasar exigentes test de lenguajes sin los cuales no se puede acceder a una universidad de primer orden. En el tema anticorrupción, que es algo de lo que se habla, sobre todo la necesidad, la expectativa que hay por parte del pueblo ecuatoriano de que el dinero que se han robado pueda ser devuelto a las arcas del Estado ecuatoriano, a manos de los ecuatorianos. Y gran parte del dinero se sabe que finalmente llega a los Estados Unidos, parte de ese dinero. ¿Hay algún tipo de conversación, de proyecto para poder hacer una colaboración más efectiva entre los sistemas de justicia de ambos países y lograr este anhelo y ese propósito también que se ha puesto el gobierno nacional de poder devolverle al Ecuador lo que se han robado? Es uno de los elementos que nosotros siempre consideramos en el momento de una relación bilateral en general con todos los países, pero por supuesto con los Estados Unidos. El tema del combate a la corrupción. De hecho, en la declaración final que se emitirá al terminar este encuentro, una declaración conjunta de los dos países, el tema del combate a la corrupción está mencionado. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el tema de extradiciones no opera solamente la voluntad de los ejecutivos de los dos países. Es un tema sobre todo de orden judicial. Pero lo que queremos buscar, lo que queremos hacer, y en eso ya hemos estado trabajando con los Estados Unidos, es facilitar por la vía del Ejecutivo ese trabajo de las administraciones de justicia.
A mí me consta que la Corte Nacional de Justicia, la presidenta actual, ha estado extremadamente preocupada, de cabeza se ha metido en buscar, perdónenme esta expresión coloquial, que esos casos avancen de extradición. Son decididos en Estados Unidos por jueces de los Estados Unidos, por la Corte Suprema en muchos casos, los jueces federales. Sabemos de independencia de poderes y respetamos como más. Sabemos que en Estados Unidos es proverbial la independencia de la judicatura de los jueces con respecto del Ejecutivo. No lo discutimos, pero sí queremos buscar la manera de viabilizar de tal forma que solicitudes de extradición que se hacen no demoren tanto en tomarse, en decidirse, que sean mucho más activas, ¿no? Que sean más eficientes para que se cumpla, en el caso del Ecuador, los propósitos de administrar justicia, de sancionar a quienes hayan cometido ese execrable acto de la corrupción, de afectar los dineros públicos por provecho personal. Por último, señor canciller, siempre la visita de un primer mandatario ecuatoriano a los Estados Unidos, en donde hay gran cantidad de migrantes, genera expectativa en esta población. Y quisiera saber si tiene previsto tal vez el presidente de la República algún encuentro con digamos, con la comunidad ecuatoriana en ese país, y alguna propuesta también al gobierno norteamericano en torno, por ejemplo, al tema de la situación de nuestros migrantes. Tenemos el problema de que pues, muchos de los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos fallecen en las fronteras. Se necesita también un convenio quizá más fuerte para poder repatriar esos cuerpos. Tenemos el caso también pues de niños que pueden haber llegado a la frontera también solos. Este caso tan dramático que no solamente afecta a los ecuatorianos, sino a migrantes de otros países latinoamericanos y que teóricamente están en una especie de cárceles. En el tema de migrantes, ¿qué pueden esperar los migrantes de esta visita del primer mandatario al país norteamericano? El tema de los migrantes, de la migración, en este caso ecuatoriana, a Estados Unidos es el punto central de la agenda del presidente, la preocupación del presidente Moreno. El presidente va a mantener una reunión con los migrantes el día viernes, coincide con que es el día 14 de febrero, el día de San Valentín, que aquí es casi una fiesta nacional en los Estados Unidos, se lo celebra de gran manera. Para nosotros, por supuesto, y para el presidente tiene una significación especial, ¿no? El amor a la patria, de la cercanía con los ecuatorianos, que somos amigos y ecuatorianos y tenemos un vínculo de hermandad dentro de la sociedad a la que nos pertenecemos. Sí que va a ser un día muy especial esta coincidencia que creo que es feliz. En el trabajo en asuntos migratorios del gobierno nacional lo tenemos muy claro. Seguimos, por supuesto, la comunidad, la situación, los problemas, las necesidades que eventualmente pueda tener la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos. Es una comunidad muy grande y antigua. Hace más de 70 años, o aproximadamente 70 años, empezaron a llegar números importantes de ecuatorianos acá. Hay unos cálculos que sitúan más o menos en 1,5 millones de personas a los ecuatorianos y sus descendientes. A veces ya están en la tercera o cuarta generación que viven en este país. Por tanto, la mayor parte de ellos se encuentra ya regularizada, tienen documentos en orden, muchos de ellos la nacionalidad americana o residencia permanente, ¿no? Hay un segmento pequeño que se calcula más o menos menos del 10% de personas que pueden tener algún requerimientos de naturalización. Estamos preocupados de parte de los consulados, total apertura para facilitar los documentos que ellos puedan requerir para regularizarse. Con respecto a nuevas llegadas, los problemas que usted menciona, efectivamente es algo que nos preocupa sobremanera. Parte de eso es nuestro trabajo para combatir el coyoterismo, la trata de personas, el tráfico de migrantes que pone en riesgo a tantas personas que no conocen, y además son unos esquemas casi mafiosos de extorsión, donde les piden grandes sumas para salir del país. Son mafias organizadas que nosotros queremos combatir. Y por último, con respecto al tema específico de estos niños que usted mencionaba, con Estados Unidos llevamos adelante mesas de coordinación en materia migratoria. Nos reunimos tanto en el Ecuador como en los Estados Unidos, en Quito y en Washington. A ese nivel tratamos temas como el que usted señala. Caso de los niños ecuatorianos, esa coordinación entre la Cancillería ecuatoriana y su contraparte, el Departamento de Estado, las autoridades de migración de los Estados Unidos, permitieron que esos niños salgan libres, se reintegren a sus núcleos familiares. Hay esa reintegración, reunificación familiar. No tuvimos ningún problema.
es una gestión permanente que debemos hacer. Nosotros en esto, el Ecuador sigue a pie juntillas las convenciones internacionales migratorias, pero también aquellas de los derechos de los niños, donde a estos se les da un tratamiento muy particular y especial. Felizmente no hubo algunos días de preocupación, situaciones que lamentar, pero la idea es mantener esta presencia del Ecuador para, en estos casos específicos de personas muy particularmente vulnerables, actuar de una manera rápida y eficiente como lo que aconteció. Perfecto, muchísimas gracias, señor canciller, por toda la información que nos ha entregado. Estamos muy a la expectativa de lo que sucederá hoy en este encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, y toda la agenda que usted ha descrito, pues se cumplirá en estos días que la delegación ecuatoriana estará en ese país. Estaremos muy pendientes y reportando a los ecuatorianos lo que allá suceda. Muchísimas gracias por este contacto, señor canciller. Usted también, muchas gracias y buenos días nuevamente.